Hola, hola, gente oyente. Hoy hablaremos de referencias a otras cintas, el gran regreso de algunos personajes, la actriz que rechazó aparecer y qué tan probable sería una tercera entrega. Todo eso y más en estas 30 curiosidades de otro Viernes de Locos. Pero antes de empezar les comento que no estaré solo. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Peter y estaré acompañando a Neiter en este video. Con un presupuesto de 45 millones, la cinta logró recaudar más de 150 millones de dólares, lo suficiente para considerarse un éxito moderado. De hecho, estuvo bastante cerca de alcanzar la taquilla de su antecesora. Podemos ver que Anna todavía conserva su guitarra roja, y según la directora se trata de la misma que usaron en la primera película, solo que en la secuela se ve más limpia y sin las calcomanías. Se muestra que la boda de Anna y Eric está programada para el 3 de octubre, una fecha que seguro recordarás si has visto otra película icónica de Lindsay Lohan. El 3 de octubre me preguntó qué día era. Es el 3 de octubre. Lo curioso es que según la propia actriz, la elección de esa fecha fue accidental. Aparentemente, el equipo la escogió al azar y fue recién al ver la tarjeta impresa en el set que Lindsay se dio cuenta que coincidía con el famoso 3 de octubre de Mean Girls. En esta secuela, Anna ya es madre de un adolescente, y vemos cómo se repiten algunos patrones de la primera película, pero algo actualizados. Por ejemplo, cuando Anna intenta despertar a su hija, vemos que su puerta también tiene el cartel de mantente fuera de mi habitación, solo que aquí le añaden términos usados en psicología, como no triggering, que se refiere a evitar acciones o comentarios que puedan desencadenar una reacción intensa. Y también aparece la frase respeta mi espacio seguro, lo cual Anna intenta cumplir. Digamos que respeta su privacidad tocando la puerta, pero al no recibir respuesta, reafirma su autoridad como madre entrando de todos modos. Más adelante, cuando Anna se despide de su hija en la escuela, le dice exactamente lo mismo que Tess solía decirle a ella cuando era adolescente. Piensa en lo que haces. Piensa en lo que haces. Eres odiosa, amor. ¿Se acuerdan de Evan, el paciente de Tess? Lamentablemente, el actor que lo interpretaba falleció en 2021. Aún así, esta secuela le dedica un pequeño guiño, y es que al parecer Tess lo sigue atendiendo, ya que su nombre aparece anotado en su agenda. Se quiso mostrar sutilmente que Tess sigue viviendo en el mismo lugar, y de hecho para los exteriores del hogar volvieron a grabar exactamente en la misma casa que hace 22 años, ubicada en Los Ángeles. Lamentablemente en enero de 2025 la casa quedó destruida debido a los devastadores incendios forestales que afectaron la zona. En plena guerra de comida, hay un momento en el que un estudiante se unta glaseado azul en la mitad de la cara, como guiño directo al personaje de Mel Gibson en Corazón Valiente. Esta secuela se estrenó oficialmente el 8 de agosto, justo la misma semana en la que se lanzó su antecesora, solo que claro, 22 años después. En esta secuela conocemos a dos chicas que no se llevan nada bien y aún así se ven obligadas a convivir. Una es de Londres y la otra de California, algo que sin duda puede recordar la historia de Annie y Hallie en Juego de Gemelas. De hecho, según contó Lindsay, uno de los primeros guiones que le mostraron era mucho más parecido a esa película. No reveló detalles concretos, pero mencionó que tuvieron que hacer algunos ajustes para que no se sintiera tan similar. Si recuerdan, en la primera, la madre de Pei Pei fue la responsable de que Tess y su hija cambiaran de cuerpo usando unas galletas de la suerte. Y a pesar de que en esta secuela el personaje aparece, ella no tiene nada que ver con eso en esta ocasión. ¿La razón? Bueno, resulta que la directora quería que el origen del cambio se sintiera más actual que una galleta de la fortuna. Además, consideró que la representación asiática en la primera película caía en estereotipos que podían resultar hirientes. Por supuesto, entiende que era una época diferente, pero sintió que debía arreglar esa representación, haciendo que ahora el cambio sobrenatural sea causado por una adivina. Como tal vez sepan, la película del 2003 era en realidad un remake de una versión anterior estrenada en 1976 y protagonizada en ese entonces por una joven Jodie Foster. La directora de esta secuela contó que intentaron todo lo posible para que Foster hiciera un cameo. Aparentemente, uno de los planes era que interpretara a la directora de la escuela. Le rogaron y trataron de convencerla de muchas maneras, pero no quiso aceptar. La película repite algunos momentos memorables del cambio de cuerpo de su antecesora. Para empezar, la posición al dormir. Cada una cambia de postura al despertar en el cuerpo de la otra, tal como sucedía en la primera. Pero hay un detalle curioso. Ahora que Anna es adulta, duerme boca arriba y con la mano en el pecho, similar a su madre años atrás. También se miran al espejo y entran en pánico, una reacción que por supuesto no podía faltar. ¡Me estoy descomponiendo!
Y claro, el momento en el que intentan chocar para intercambiar, aunque en este caso no tiene mucho sentido. En la película anterior esa lógica funcionaba porque ambas estaban en el cuerpo de la otra, pero acá incluso si el choque hubiera funcionado, los personajes seguirían en los cuerpos equivocados. Eso no funciona, niñas. Sí, lo hicimos la última vez. La película se filmó entre junio y agosto del 2024, por lo que Lindsay Lohan cumplió 38 años durante ese periodo. Y claro, el equipo de filmación no dejó pasar la oportunidad de celebrar su cumpleaños. Es increíble la cantidad de actores que regresaron para esta secuela, y aunque muchos no tienen el mismo nivel de participación que en la primera entrega, sigue siendo un gusto enorme volver a verlos en pantalla. Desde Pepe y su mamá, las amigas de Anna, su hermano Harry, su papá, el guapo Jake y hasta el malvado profesor que le hacía la vida imposible. ¿Cómo es que no se ha jubilado? La escuela invirtió nuestra pensión en cripto. Por otro lado, ¿se acuerdan del abuelo? Tenía varias escenas divertidas relacionadas con su pánico cada vez que sentía un temblor. ¡Terremoto! ¡Sálvenme! ¡Tiembla! ¡Vuelve aquí, ¡Sálvenme, enano! auxilio! Por supuesto, hubiera sido genial verlo regresar en esta secuela, pero lamentablemente el actor falleció en 2010, por lo que se asume que su personaje murió con él. Eso sí, la película nunca lo menciona de forma explícita. ¿Qué fue de Stacy Hinkhouse, la chica que molestaba a Anna en la escuela? Bueno, ella no regresa como tal en esta secuela, pero sí se hace referencia a su personaje. Durante el torneo de Pickleball se ve una pancarta con su nombre. Por lo visto, ahora trabaja como agente de bienes raíces. Wow, no sabía ese dato. Aprovechando las habilidades del actor Manny Jacinto, quisieron incluir esta escena de baile durante el ensayo de boda, la cual a su vez es un homenaje a Dirty Dancing con Patrick Swayze, con la misma canción y todo. Otra de las grandes apariciones que tiene esta secuela es de la actriz Elaine Hendrix, quien hace casi 30 años compartió pantalla junto a Lindsay Lohan en Juego de Gemelas, interpretando a la inolvidable Meredith Blake. Hola. Hola. Es por eso que resulta increíble verlas interactuar otra vez después de tanto tiempo, pues como guiño perfecto a los fans, en los créditos descubrimos que su personaje se llama Blake, justo como el apellido que llevaba en aquella película. En la vida real, Lindsay Lohan tiene un hijo llamado Loai, que actualmente tiene 2 añitos. Y en una de las entrevistas que le hicieron para esta secuela, contó que su hijo parece reconocerla incluso en películas donde aún era una niña, como Life Size. Eso sí, dijo que por ahora no le pondrá a Juego de Gemelas, porque podría confundirse y pensar que tiene 2 mamás iguales. En la tienda de discos de Jake vemos notablemente el álbum de Britney Spears, In The Zone, que se lanzó en 2003, el mismo año que Un Viernes de Locos. Además, mientras Harper en el cuerpo de Anna intenta seducir a Jake, se escucha de fondo el tema de Britney, Baby One More Time, que si recuerdan jugó un papel importante en la primera película, siendo la canción que Jake y Anna en el cuerpo de Tess cantaron durante su momento en la cafetería. Hit me, baby, one more time. Solo que en aquel caso no era la versión de Britney, sino un cover de la banda Bowling for Soup. En caso de que no conozcas este grupo, estoy seguro de que igual lo has escuchado si creciste viendo Disney Channel, pues ellos cantaron el tema principal de Phineas y Ferb, así como la canción final de Super Escuela de Héroes. Toda esa escena en la que Jamie y Lindsay se suben a un auto rojo es un homenaje a Ferris Bueller Day Off. Incluso recrean toma por toma ese gran momento en el que el vehículo da un salto en la carretera. Eso sí, en el original el coche era un Ferrari y acá es un Camaro. Jamie Lee Curtis contó que en 2022, mientras recorría el mundo promocionando la última entrega de Halloween, todos le preguntaban ¿cuándo habrá una secuela de Un Viernes de Locos? Así que al terminar la gira, ella misma llamó al director ejecutivo de Disney, Bob Iger, para decirle, mira, no sé si planeas hacer una secuela, pero Lindsay ya tiene edad suficiente para tener una hija adolescente y te aseguro que a muchos les encantaría ver eso. Por lo que gracias a ella, ya que todavía conservaba una gran amistad con Lindsay, fue que esta secuela pudo hacerse realidad. Originalmente la pasión de Harper eran los videojuegos, pero la directora quería algo más atemporal y que conectara mejor con el espíritu de Los Ángeles. Por eso decidieron que su nueva pasión sería el surf. Además querían incluir ese momento en el que se revela que Anna estaba practicando surf en secreto para poder conectar con su hija. Y hablando de esta escena en la playa, hay un cameo de Dakota Lohan, el hermano de Lindsay. Si recuerdan, él también hizo un pequeño cameo junto con sus otros hermanos en esta escena de Juego de Gemelas, solo que en ese momento era un bebé. Una de las diferencias que tiene esta secuela es que se presenta un doble cambio, o sea, son 4 personajes que cambian de lugar, lo cual puede ser algo confuso. Los actores se ayudaron mutuamente para intentar capturar los gestos y esos pequeños matices en la actuación que identificaban de quién se trataba.
Por ejemplo, el personaje de Tess tiende mucho a usar las manos cuando quiere tomar el control de una conversación. Ese detalle fue incorporado por Sophia Hammonds cuando le tocó interpretarla, lo que ayudó a mantener la coherencia con el personaje. En el doblaje latino, la reconocida actriz Cristina Hernández ha sido la voz recurrente de Lindsay Lohan desde su primer gran papel en Juego de Gemelas. ¿Que tú te pareces a mí? Y gracias a la promoción de esta secuela en Latinoamérica, ambas tuvieron la oportunidad de conocerse y compartir un lindo momento. Thank you for dubbing me and making me look good all these years. It's really an honor to be your voice because I think you are a great human. Thank you, that means a lot to hear. I need to hug you now. Please. Uno de los momentos más dulces que tiene esta secuela es cuando cantan Baby, una canción original de la película que Anna escribió pensando en su hija, con una letra que refleja esa mirada de una madre que sabe que no es perfecta, sabe que su hija ya está creciendo, sabe que pelearán de vez en cuando, pero nunca se rendirá porque su amor por ella siempre será incondicional. I just keep on coming back. I'm your good and I'm your bad, 'cause you're my baby. Por otro lado, también nos dan un poco de fanservice al hacer que Anna y su banda vuelvan a cantar el tema Take Me Away. Hablemos de un detalle que generó opiniones un poco divididas. Se trata del papel que desempeñó Jake en esta secuela, donde se muestra que aún está enamorado de Tess, lo cual permite algunas situaciones divertidas, pero también puede sentirse como una traición a su personaje. Y es que cerca del final de la primera película quedó claro que Jake no estaba enamorado de Tess, sino de su personalidad, que era Anna en ese momento. Por eso, al volver a sus cuerpos, tiene sentido que Jake sienta algo por Anna siendo Anna y acaben juntos. Pero en esta nueva entrega se revela que con el tiempo su relación terminó, algo bastante común tratándose de un amor adolescente. Sin embargo, no queda claro por qué Jake se sentiría atraído hacia Tess nuevamente, más allá de ser solo un chiste para el personaje. Supongo que se quedó con ese flechazo de la cafetería y nunca pudo superarla realmente. Y es que en serio, pareciera que el sueño de Jake sería cambiar de cuerpo con Ryan. Al menos así tendría una oportunidad. Pero bueno, digamos que le dieron su propio final feliz, con una mujer prácticamente igual a la Tess de hace 20 años. Ella es Bess. La conocí apenas. Pero tiene un no sé qué. Sí, lindo vestido. Gracias. En un principio, Disney tenía pensado lanzar esta película directamente en Disney Plus, como ya había hecho con otras secuelas como Desencantada y Abracadabra 2. Sin embargo, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan presionaron al estudio para que se les diera un merecido estreno en salas de cine. Desde el primer día dejaron claro que no participarían si el estreno era solo streaming. Querían que se viviera como antes, que la gente pudiera disfrutarla en la gran pantalla. Ahora hablemos de las críticas. Muchos opinan que es mejor de lo que esperaban, destacando el carisma y la química entre sus actrices, así como la incorporación del doble cambio, que aunque puede ser caótico, lo hace más fresco y divertido. Eso sí, hay algunos personajes o momentos en particular que no serán del agrado de todos, pudiendo resultar algo ridículos o sin gracia. Eso ya dependerá de cada quien, pero en general se le considera una buena secuela que captura la esencia de su antecesora. Se apoya muy bien en la nostalgia y al mismo tiempo se actualiza para las nuevas generaciones. ¿Qué tan probable sería una tercera entrega? Esta fue una de las preguntas que recibieron las actrices durante la gira de prensa. Jamie bromeó diciendo que tales podrían hacer otra dentro de unos 20 años, mientras que Lindsay opinó que quizá solo bastarían 10. El punto es que no creen que haya una tercera cinta en un futuro cercano, pero sin duda les encantaría volver a trabajar juntas en cualquier otro proyecto. Si bien en los últimos años Lindsay Lohan ya había regresado a la actuación con varias películas para Netflix y algún que otro cameo, lo cierto es que no había tenido la oportunidad de brillar otra vez en la gran pantalla. Por eso esta secuela no solo representa un gran reencuentro entre varios de estos actores, sino también una celebración de la carrera de Lindsay, quien vuelve a los cines con un papel protagónico después de tantos años. Es alguien que nos acompañó en la infancia con sus películas más icónicas. Así que verla de vuelta en esta nueva etapa de su vida se siente realmente especial. Esperemos que pueda seguir aportando su luz por muchos años más, porque si algo deja claro este regreso es que todavía tiene mucho para dar. Si el video te ha gustado, recuerda dejar tu like. No te olvides de darte una vuelta por el canal de Peter, donde vas a encontrar un montón de contenido sobre series, películas y algunas entrevistas interesantes con los actores. Como siempre, agradezco a los miembros que han apoyado al canal. Y bueno, esto es todo. Hasta luego.